Queridos espectadores, Truong se quedó quieto en medio del patio mientras el sol se ponía. A lo lejos apareció una figura familiar. Una chica con el cabello largo caminando suavemente como el viento. Su corazón comenzó a latir más rápido. Su mente quedó en blanco, pero una extraña sensación, algo profundamente familiar, se despertó en él. No sabía quién era ella. No recordaba su rostro, pero sentía que esa persona era muy importante para él. Sin pensarlo, Truong comenzó a correr hacia adelante y el sonido de sus pasos rompió el silencio. Mientras tanto, Tionu seguía caminando sin saber que el hombre que tanto había esperado estaba justo detrás de ella. ¿El destino los separará una vez más? ¿O será este el momento en que ambos entiendan que su amor nunca se ha desvanecido? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un segundo de esta historia tan emotiva. Esa tarde, una brisa fresca descendió desde la cima de la colina, trayendo consigo el aroma del arroz maduro y los plátanos recién cortados. Todo el ambiente se volvió pacífico, casi mágico. En el pequeño camino de tierra que conducía a la puerta, Tionu inclinó la cabeza para agradecer a la anciana que la había ayudado durante toda la cosecha. La madre de Truong sonrió amablemente, tomó su mano y le dijo: «Cuando tengas tiempo, ven a visitarme. Vivo cerca de aquí». Tionu asintió con una sonrisa suave. Se sintió cálida por dentro después de tantos días de soledad. La luz del atardecer caía sobre sus hombros y su cabello se movía suavemente con el viento. Ella no sabía que en el patio un hombre la observaba en silencio. Era Truong. Acababa de regresar del bosque con un montón de leña sobre su hombro. Había trabajado todo el día. Su camiseta estaba empapada de sudor, pero en ese momento toda la fatiga desapareció. Cuando llegó al porche de la casa, una figura familiar y delicada se detuvo justo frente a él, caminando suavemente con su vestido, ondeando bajo la luz del sol. Truong se quedó paralizado. En ese instante el tiempo parecía detenerse. Su corazón latía con fuerza y cada golpe resonaba en su cabeza. Una extraña sensación se apoderó de él, a la vez familiar y dolorosa, como si estuviera tocando un recuerdo muy antiguo que no lograba recordar. No sabía quién era ella, pero en lo profundo de su corazón una voz le decía: «Esta persona es muy importante». Dejó la leña en el suelo y se enderezó. La figura de la mujer se alejaba lentamente, cada paso diminuto bajo el cielo dorado del atardecer. Una inquietud lo agitó, empujándolo a avanzar. Un paso, luego otro, hasta que comenzó a correr. El sonido de sus pasos resonaba sobre el suelo seco, mezclándose con el susurro del viento entre los matorrales de bambú. Truong no entendía por qué hacía esto. Solo sabía que si la dejaba ir perdería algo para siempre. Hermana llamó, pero su voz sonó áspera, casi ahogada en el aire. Tionu había llegado al sendero. Se dio vuelta al escuchar los pasos detrás de ella, pero solo vio hojas crujir. Pensó que era el viento y siguió caminando con la mente perdida en las conversaciones de la tarde. Mientras tanto, el corazón de Truong latía con más fuerza, su espalda empapada en sudor. La vieja herida en su pecho comenzó a doler, pero no se detuvo. Cuanto más veía el vestido marrón de ella desvanecerse en la distancia, más deseaba seguirla. De repente ya no la vio cuando giró en una curva. Se detuvo jadeando, mirando fijamente el camino vacío delante de él. Un viento sopló levantando polvo que cubrió todo en una luz dorada. Truong se quedó allí inmóvil. Fragmentos de recuerdos resonaban en su cabeza, una voz llamándolo bajo la lluvia, la risa de un niño, el suspiro de una mujer. Todo estaba borroso como un sueño fugaz. Seyebin llevó la mano a la cabeza y un dolor punzante lo hizo caer de rodillas, sus dedos enterrándose en el pasto. Solo por un instante una imagen brilló en su mente, una mujer llorando, abrazándose el vientre, el viento soplando a través de los campos de arroz, un niño corriendo y llamándolo tío.
Abrió los ojos sobresaltado. Todo desapareció. Solo quedó el atardecer tiñendo los campos de un suave color naranja. Se levantó lentamente, respirando con dificultad, sus ojos fijos en la dirección que ella había tomado. Sintió una extraña sensación de vacío, como si acabara de perder algo increíblemente valioso sin saber qué era. Caminó lentamente hacia su casa con las manos temblando. En su mente, las imágenes borrosas seguían apareciendo: una risa, una mirada y una voz suave que decía Ann Trong. Hoy se detuvo en medio del patio mirando el cielo que se oscurecía poco a poco. Un pájaro solitario rompió el silencio con su canto. Truong suspiró y susurró: ¿Quién es ella? ¿Por qué mi corazón duele tanto? El viento de la tarde soplaba trayendo consigo el aroma de las flores de palma. Ese olor familiar cercano, como si hubiera vivido dentro de él toda su vida. Miró hacia el camino donde los últimos rayos del sol se apagaban lentamente. Sus ojos estaban llenos de tristeza, una sensación que no podía ponerle nombre. No muy lejos, Tiu seguía caminando, su corazón latiendo rápido sin entender por qué. Al salir de aquella casa sintió que alguien la miraba muy cerca pero invisible. La tarde se desvanecía. Dos almas, una que se quedaba y otra que se iba, compartían la misma sensación, una conexión extraña, como si sus corazones se hubieran cruzado en el aire. Truong no sabía que en unos pocos pasos más podría ver claramente el rostro de esa mujer. Y Tiu no sabía que la mujer a la que acababa de saludar era la madre de Truong y que el hombre que la observaba desde el patio era él. Bajo la luz dorada de la tarde, dos personas que se habían amado profundamente una vez más se separaban, pero no para siempre, porque el destino ya había decidido el lugar que les esperaba. Siempre habrá un reencuentro. La tarde se desvaneció con una suave brisa. El sol se puso tiñendo las viejas tejas y el césped del patio con un color amarillo pálido. Tron aún estaba allí junto al camino de tierra que conducía a la puerta. Sus ojos se nublaron mirando hacia el lugar donde la chica había desaparecido, su corazón latiendo con fuerza como si hubiera perdido algo muy importante y no pudiera nombrarlo. Un viento trajo consigo una voz familiar. «Tron, ¿qué haces ahí afuera?» Se giró sorprendido. Su madre estaba en el umbral con una cesta llena de verduras recién cosechadas del jardín. Su voz era cálida, mostrando preocupación. Tron parpadeó y caminó hacia ella con pasos pesados, su mente aún en caos. «¿Mamá?», dijo vacilante. «Vi a una chica. No sé por qué, pero cuando la vi mi corazón dolió mucho». Ella dejó la cesta sobre la mesa y lo miró con dulzura, aunque su rostro mostraba algo de sorpresa. «¿La chica? Dices que ella te ayudó a cosechar esta tarde». Tron asintió mirando aún al patio donde el atardecer se apagaba. Tragó saliva y susurró: «No recuerdo quién es, no recuerdo mi pasado. Pero cuando vi su figura sentí como si ya la conociera tan profundamente que mi corazón ya no obedecía». Su voz temblaba. Esas palabras flotaban en el aire. Su madre suspiró y se acercó colocando una mano sobre su hombro. «No te preocupes por recordarlo, hijo. Todo se aclarará con el tiempo. Tal vez sea solo una coincidencia, pero puedes sentir que hay algo especial. Tal vez entre tú y Ayan haya una conexión». Tron guardó silencio. El viento de la tarde seguía soplando a través de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran. En sus ojos brilló una tenue luz, la luz de algo que pensaba haber perdido desde el día en que despertó sin recuerdos. Se sentó apoyando el codo sobre la rodilla. «Mamá, he intentado recordar durante 2 semanas, pero no hay nada. No sé quién es ella, ni dónde vive, ni si tengo familia, pero una mujer siempre aparece en mis sueños. Ella está en los campos de arroz llamando mi nombre, y cuando intento acercarme a ella, me despierto». Ella lo escuchó en silencio con las manos juntas. Sabía que su hijo había sufrido mucho, tanto física como mentalmente. Desde el día en que lo encontró medio vivo cubierto de sangre en el bosque, temía perderlo, pero él sobrevivió y eso le hizo creer que su destino aún no se había completado. La madre se sentó junto a él y dijo suavemente:
Tal vez la chica que conociste hoy sea la de tus sueños. Yo también la conocí. Hoy trabajamos juntos ayudando a las familias cercanas a la colina. Ella es muy buena, callada y trabajadora. Solo dijo que venía de otro lugar, que perdió su casa en una inundación y ahora vive con una amiga. Tron miró a su madre con una chispa de esperanza. ¿Sabes dónde vive ella? Ella negó lentamente con la cabeza. No solo dijo eso, no pensé que te impresionara tanto. Él bajó la cabeza. No lo sé, mamá, pero siento como si hubiera tomado su mano alguna vez, como si hubiera escuchado su risa. Cuando se fue quise llamarla, pero no pude hablar. Su madre lo miró con ternura y tristeza. En los ojos de su hijo veía a un hombre atrapado entre el presente y fragmentos del pasado. Sabía que algo en él aún seguía vivo. Tal vez fuera el amor o esa cuerda invisible que el tiempo no podía cortar. Ella le acarició suavemente la mano y sonrió con calma. No te preocupes, si el destino te ha permitido encontrarla, no es una coincidencia. Si ustedes realmente tienen una conexión, se volverán a encontrar, dijo su madre. Si la veo de nuevo, la invitaré a venir y podrás hablar con ella. Tal vez eso te ayude a recordar. Tron levantó la vista con una chispa de esperanza. ¿De verdad crees eso, mamá? ¿Crees que la volveré a ver? Claro que sí, respondió ella con una sonrisa. Nada en esta vida es en vano. Esa chica no vino aquí por casualidad. Él asintió lentamente, sonriendo suavemente. Si la vuelvo a ver, le preguntaré quién es. Necesito saber por qué verla me duele tanto. Su madre tomó una chaqueta de la silla y la puso sobre su hombro. Hace frío, entra, aún estás débil. No te quedes fuera en el frío. Tron la siguió y entró en la casa. La luz de la lámpara iluminó la pequeña casa de madera, proyectando las sombras de madre e hijo en la pared. Ella seguía hablándole, preguntándole si tenía hambre, si todavía le dolía la cabeza. Él solo respondía de manera breve, su mente aún ocupada con la mujer, y cuando ella empezó a lavar los platos, Tron salió nuevamente al porche. Ya era de noche. A lo lejos, la niebla comenzaba a cubrir el camino. Él se quedó allí con las manos en los bolsillos, mirando hacia el lugar donde ella había desaparecido. Sintió una mezcla de paz y tristeza, susurrando casi inaudiblemente: si realmente nos conocemos, ojalá el cielo me permita volver a verla. No muy lejos, Tienu caminaba por la colina que llevaba al mercado. Se detuvo un momento y levantó la cabeza para mirar el cielo rojo del atardecer. Su corazón latía rápido sin saber por qué. No podía imaginar que solo unos minutos antes, el hombre que había esperado tanto tiempo la había seguido tan de cerca, casi alcanzándola. La noche cayó. El sonido de los insectos llenaba el silencio. Tron yacía en la cama, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su cabello volando con el viento, su triste sonrisa. En su sueño, Ella lo miraba y pronunciaba un nombre que no podía oír claramente. De repente se levantó de un salto, su corazón latiendo fuerte, el sudor cubriendo su frente. Susurró: Tiunu. Ese nombre brilló en su mente como un relámpago en la oscuridad. Cerró los ojos de nuevo, tratando de recordar, pero la imagen desapareció como humo, dejándole solo una sensación cálida y una profunda añoranza en su corazón. Afuera, su madre aún no dormía. Miraba la luna a través de los matorrales de bambú. La chica de hoy es diferente, pensó, y su mirada reflejaba la sonrisa de ella. Hay algo sobre ella que no me deja dormir. Ella no sabía que el vínculo invisible entre Tienu y su hijo se estaba volviendo más fuerte lentamente en silencio, acercándolos el uno al otro. Y muy pronto se encontrarían de nuevo. No en un sueño, sino en la realidad, donde el amor nunca se olvida. Esa noche, el silencio envolvía el pequeño pueblo. El viento suave soplaba a través de los arbustos de bambú y la luz de la luna iluminaba el techo de tejas de la casa vieja donde Tron aún no podía dormir. Había cerrado los ojos muchas veces, pero su mente seguía regresando al mismo lugar.
El camino polvoriento, la figura de la chica desapareciendo bajo la luz del sol, su cabello ondeando al viento. Cada detalle parecía más claro que la vez anterior, y cada vez que lo recordaba sentía el vacío en su corazón. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró al cielo. Las estrellas brillaban débilmente ocultas entre las nubes. Por un momento pensó en ir hasta el final del camino, tal vez con la esperanza tonta de encontrarla, pero se detuvo. Sabía que su madre no dormiría tranquila si lo veía irse. Mientras tanto, en el otro lado del pueblo, Tionu había llegado a la casa donde se estaba quedando. Era una casa sencilla de madera con un techo cubierto de hojas secas. Su amiga Lin la esperaba en la puerta. «Llegaste muy tarde», dijo Lin con voz cariñosa. «¿Todo está bien?» Tionu dejó su sombrero sobre la mesa y suspiró. «Sí, solo me quedé para ayudar un poco». Lin la miró con atención. «Te ves familiar. ¿Te pasa algo?» Tionu dudó unos segundos antes de responder. «Conocí a una mujer mayor amable. Ella ya me ayudó mientras cosechábamos. Me invitó a visitarla otra vez. No sé por qué, pero su voz, la forma en que hablaba me parecía familiar». «¿Familiar?», preguntó Lin. «Como si la hubieras conocido antes, ¿verdad?» «Sí, pero no lo recuerdo». Tionu se sentó frotándose las manos y cuando se fue sintió algo extraño, como si alguien la estuviera mirando. No lo sabía. Esa sensación seguía viva en ella, una mezcla de nostalgia y ansiedad. Và tình yêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng vậy đang từ từ siết chặt.